lo que aún no alcanzo. Solo en la alta noche escucho el silbido del oír de mis oídos. Nave botada en la luz y el tiempo. Navego la oscuridad. La ciudad prepara sus clamores, gemido de motores, tajea la tela del silencio. Pienso y no pienso, floto en el desvelo. Estoy en lo que somos, soy en los que están, paso como todos. Mañana, marea que crece, oleaje que mece, corriente que exige mis brazos para no dejarme en el mismo lugar. Mañana lo que aún no alcanzo, sueño que desvela. Poema del músico Pedro Aznar. Hay una leyenda mapuche que tiene que ver con el paso del alma de los muertos al otro mundo, en ese viaje de transición. Se dice que las almas, en el sur de Chile, en un lugar donde llega el mar fuertemente contra la costa, las almas le gritan al barquero que las lleve al otro lado y le dicen algo así como Trempilcahue, non tupahue, yeu, que quiere decir, barquero, llévame al otro lado, a la otra orilla. De alguna manera yo soy en este programa una suerte de barquero. Siempre tengo que cruzar almas y conversar con ellas. Y quiero iniciar esta conversación invitando a Pedro Aznar, que me acompaña, a que nos tomemos esta conversación como si fuera un viaje. No porque te declare ya muerto, sino que porque uno en la vida siempre está muriendo, porque tu poema de alguna manera también habla de eso. Y quiero invitarte a mirar toda tu trayectoria musical, poética y personal, como si estuvieras conversando con un barquero, con el barquero mapuche que te va a hacer algunas preguntas. Bienvenido, Pedro, a este viaje. Muchas gracias. Lo primero que quería preguntarte es si tú cierras los ojos, ¿cuál es la primera imagen que te viene de la infancia? Seguramente los pasajes, como los llamábamos, las callecitas de angostas de tierra, que todavía no estaban pavimentadas, que era uno de los lugares favoritos de juego con los amigos, lugar al que salíamos a cazar mariposas y a corretear por ahí. ¿Qué barrio era ese? Liniers. Es un barrio que queda en la... como en el borde, en el límite del Distrito Federal, ¿no? De la capital federal. Está sobre la avenida General Paz, que sirve a modo de periférico. O sea que es un barrio de frontera, de alguna manera. ¿Se podría decir que tu música y tu trabajo ha estado siempre en las fronteras, en ir moviéndose de un lugar a otro, con una cierta libertad, desplazarse de género, tradiciones, música? Sí, yo creo que sí. Creo que hay mucho de eso. Como de estirar la mano y buscar a ver qué hay del otro lado de esos supuestos límites, que en realidad son muy arbitrarios, ¿no? Porque no hay divisiones tan tajantes en nada, y particularmente en las disciplinas artísticas todas las cosas son aledañas y todo conversa con todo, ¿no? Creo que es una buena parte del trabajo de cualquier artista estar un poco metiéndose con eso, ¿no? Como, entre comillas, ensuciándose con esa diversidad, empapándose de esa diversidad, por usar una mejor palabra. Si yo miro un poco desde afuera tu trayectoria, bueno, hay un comienzo, participación en grupos míticos del rock argentino, etcétera, etcétera, y de pronto, más al final o al medio, porque es un recomienzo también, hay como un retorno a las raíces, es decir, el reconectarse con la música popular, con la música folclórica, ahora con la música brasilera. Como tratar de volver a poner los pies en la tierra, por decirlo de una manera positiva. ¿Cómo es tu relación con la tierra? ¿Con esta tierra? Con tu tierra. Claro, lo digo en el sentido de que Sí. en esta tierra sudamericana, ¿no? Sí. Mi relación creo que se parece a la de muchos en cuanto a esta especie de sensación que tenemos los sudamericanos de ser un poco navegantes, por seguir con las metáforas acuáticas, de este lugar que durante mucho tiempo pareció darle la espalda a su identidad o no llevarse del todo bien con su identidad, ¿no?
Es una identidad mestiza, es una identidad como todo lo que es mestizo, como todo lo que es mezclado, como todo lo que tiene orígenes diversos y múltiples, que requiere de un esfuerzo de integración y de un esfuerzo de comprensión de su multiplicidad. Y por momentos he sentido eso que una vez vi reflejado en un libro de Ernesto Sábato, que se llama La cultura en la encrucijada nacional, creo. Que hablaba un poco sobre la búsqueda de la identidad y sobre esa cosa que tenemos. Él habla específicamente de los argentinos, ¿no? Pero creo que se podría aplicar tranquilamente a toda Latinoamérica y en particular a Sudamérica. De sentirnos un poco huérfanos de identidad, por no poder encontrar qué es lo que nos hace, qué es lo que nos forma, qué es lo que nos identifica. Personalmente eso se manifestó tal vez en que las primeras búsquedas hayan sido hacia músicas de otros lugares. No sé si por circunstancias solamente fortuitas o también por algo que ver con esto, ¿no? Con eso de que la vida está en otra parte, o de empezar a buscar tal vez por el lugar más distante o por el lugar más difícil, si se quiere. O en el jardín de al lado. Exactamente. Y creo que fue como una especie de vuelta, ¿no? En mi casa paterna se escuchaba muchísima música argentina, particularmente tango, ¿no? Mi padre, siendo además músico de tango, era esperable. Y yo arranqué por el lado del rock. Y después me metí en el jazz y fui como investigando por otros lugares. Pero siempre hubo como un constante llamado de esta otra música, del jardín de mi propia casa. Pero que era algo que quedaba ahí, que quedaba un poco subyacente, o que quedaba como metido adentro de toda una otra cosa. Y ese llamado se fue haciendo cada vez más fuerte, y creo que lo que fue definitorio fue irme a muy temprana edad, a los 22 años, a estudiar a Estados Unidos y encontrarme en una escuela de música allá con cientos de chicos jóvenes de todas partes del mundo, y ver que en muchos casos estábamos todos haciendo un poco como lo mismo, ¿no? Con distinto éxito, digamos, ¿no? En los emprendimientos personales, pero que no difería demasiado. Y recuerdo que lo que más me llamaba la atención era encontrar gente que expresaba una identidad propia, fuerte, y entre ellos los que tenían la identidad más marcada eran los brasileños, notablemente. Y recuerdo que eso fue todo un aprendizaje, ¿no? Toda una experiencia, porque me llevó a preguntarme hondamente de dónde venía yo y qué es lo que tenía de particular para ofrecer, musicalmente, ¿no? Y creo que ahí empezó una búsqueda más cabal de esa propia identidad. Y después, bueno, el hecho de haber entrado a tocar en el grupo de Pat Metheny y de estar viajando por el mundo y todo eso, hizo con que esa búsqueda fuera todavía más intensa, ¿no? Bueno, T.S. Eliot, el poeta anglosajón, dice que lo esencial, algo así, es volver, lo esencial del viaje es volver al propio jardín y mirar las cosas por primera vez. Sí, cosa difícil, porque requiere de una inocencia en la mirada, y una inocencia que creo que solo se puede alcanzar en toda su magnitud si primero se la pierde, ¿no? Y si primero se cometen tal vez esos pecados de abandono de lo propio, ¿no? Y de encantamiento con el jardín ajeno y toda esa cuestión, porque en definitiva uno está aprendiendo, ¿no? También es muy valioso, y uno tiene que aprender además a no renegar de eso otro que aprendió, sino a incorporarlo y hacer de eso una virtud, ¿no? Un algo que está agregado ahí, que suma, que no resta sino que suma. Quiero retrotraerte, creo que es el año 1966, hay un muchacho, un niño, no sé, que coloca un disco, me imagino de vinilo, en el tocadisco, y comienza a salir una música
nueva que de alguna manera le produce, parece algo, no sé si una epifanía o algo. Sí, encontrarme con el disco Revolver de los Beatles fue todo un hallazgo. Y me sorprendió mucho, incluso llegué a pensar que me habían engañado y me habían comprado un disco de otro grupo. Porque es un disco tan particular, que yo esperaba un poco aquel ye de los primeros Claro. discos de los Beatles. Y se me apareció este disco lleno de experimentación y de buena locura creativa, ¿no? Y... ¡oh, maravilla! Y este tema expresa cabalmente eso, ¿no? Esta especie de electricidad, como de inquietud de espíritu, de búsqueda, ¿Qué es lo que trajeron? Uno podría decir que los Beatles son, no sé si fueron los bajos, los Beethoven de la música popular. ¿Cuál fue el paso que dieron, si uno tuviera que verbalizarlo? ¿Cuál fue el salto? ¿O qué límite alcanzaron que no se había alcanzado hasta entonces en la música? Se me ocurre que una de las cosas más importantes ha sido como la construcción de una música popular que no baja la mirada o que no mira condescendientemente al público, sino una música popular que lo que hace es levantar la barra, en lugar de bajarla e irse como al mínimo común denominador, ¿no? De decir, la gente esto no lo va a entender. ¿No? Yo siento que tal vez uno de los grandes hallazgos de ellos, uno de los grandes logros haya sido hacer una música popular que se puede estudiar como la música erudita, porque ahí adentro hay una riqueza artística enorme, ¿no? Infinita para descubrir, y que ha sido una gran escuela para muchos músicos. Yo conozco infinidad de músicos, te diría que prácticamente todos los músicos que conozco, que sienten que les deben algo a los Beatles. Y gente de todas las generaciones y de todos los estilos musicales, no solamente músicos de rock, desde luego, ni de jazz. Porque yo creo que todos hemos visto eso, ¿no? Que lo que pasaba era una expansión del concepto de música popular hasta un alcance antes impensado, ¿no? En la música de los Beatles, y en esto tiene mucho que ver George Martin, su productor, un consumado músico académico, pero con el suficiente buen tino de no sentirse escindido de lo popular, sino de saber que en realidad se está hablando de la misma cosa, o que por lo menos se puede estar hablando de la misma cosa, cuando se habla de música popular y de música académica, erudita, o como se la quiera llamar. Él hizo un aporte enorme a la música de ellos y la puso en contacto con esa otra supuesta gran música, y convirtió a la música popular en una gran música. Con esto no quiero decir que no haya ocurrido antes, porque, por citar un solo ejemplo, George Gershwin, ¿no? Un músico que él mismo era compositor de ambas cosas, y con el mismo peso y la misma hondura, ¿no? De música de concierto y de música de canciones, de canciones populares, que después se convirtieron en estándares. Por eso, no digo que no haya ocurrido antes, pero digo que lo de los Beatles fue de un alcance mundial inusitado, y creo que eso plantó como un precedente muy importante. Me llamó la atención cuando uno accede a tu página web, que tú colocas unos links de ciertos como referentes o cosas o libros, autores que parece que fueron fundamentales para ti. Vamos a hablar ahora así como Revolver. En literatura, ¿quién te tocó o quién te produjo esta suerte de epifanía que te produjeron los Beatles? Traje algunos aquí por si acaso, mira, traje porque ya lo sé, traje a Cortázar. Sí. Después creo que llegó Borges, traje el Tao Te Ching, porque también lo tienes colocado en tu página, ¿no? Bueno, traje a Whitman, traje a Artaud, pero... Sí, o bueno, antes, no sé. ¿De cuál hablar primero? En poesía sí, te diría que Neruda y Whitman fueron dos grandes flashes así de asombro y de maravilla. En cuento y en novela, Cortázar, ¿no? Y bueno, en relato corto, Borges, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que te dio Whitman, por ejemplo? Whitman es como una sensación de amplitud. Whitman es yo pienso en Whitman y pienso en un campo verde y florido, sin límites.
Y en Neruda, si te digo Neruda, ¿qué piensas? ¿O qué sientes? Neruda es madera fragante y olor a mar. Con mi razón apenas, con mis dedos, dice cuando entra en el bosque. Me da la impresión que tú con Cortázar tienes una relación entrañable. Sí. Yo lo sentía... ¿Hay algo en el espíritu? No digo que tú seas cortasiano, pero hay algo en el espíritu de Cortázar que está presente también en lo que tú haces. Bueno, me gustaría pensar que fuera así. Yo a Cortázar lo sentí como un amigo mayor, esos que uno los tiene un poco como mentores, o como un hermano mayor. Uh-huh. Como el hermano varón mayor que no tuve. Alguien a quien pedirle consejos y a quien escuchar y ver qué piensa sobre las cosas, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa subdivisión que hace Cortázar entre los cronopios, los famas? El libro Cronopios y Fama, que divide el mundo entre los cronopios, parece que son los más volados. No lo recuerdo exactamente. Bueno, Cortázar fue un cronopio, fue un hombre que jugó mucho, y que yo creo que buscó lo que tú dijiste al comienzo, esa inocencia fundamental en el arte, en la creación. Y eso es lo que hace tan fresca, ¿no es cierto?, su literatura y su poesía. Uh-huh. Tengo la impresión de que en todo tu trabajo hay esa búsqueda de entrar en ese estado, me imagino que de creación y también de que escucha la música en un estado de no sé cómo llamarlo, de abandono, Creo que es una buena palabra, abandono, Uh-huh. porque abandono implica un soltarse a lo que pasa, implica un no querer estar todo el tiempo llevando las cosas hacia el lugar que a uno le parece, ¿no? Uh-huh. Que en todo artista es un poco inevitable eso, porque somos todos como muy cuidadosos de la obra y estamos todos así como... ¿Haciendo cálculos a lo mejor? A veces. Cálculos estéticos en todo caso, pero estético. no dejan de serlo, ¿no? Sí. De tratar de medir el impacto que una cosa pueda tener, y no lo digo en el sentido efectista, sino en el sentido profundo, decir, bueno, a ver hasta dónde puedo alcanzar con esto y todo eso. Creo que a todos nos pasa un poco eso, pero el abandono es fundamental, ¿no? Porque se trata de dejar fluir la intuición, y sin eso no se va a ningún lugar. Y yo creo que Cortázar tuvo mucho de eso, y tuvo mucho de esa inocencia reganada de la que hablábamos antes. Que requiere un coraje también, ¿no? Sí. Porque hay un riesgo. Sí. Porque hay que hacer una vuelta, es un poco como el viaje de Parsifal, ¿no? Uh-huh. Hay que pegar toda una vuelta, alejarse mucho, encontrarse con parajes desafiantes, claro, y toda una cuestión. Y recién ahí volver y darse cuenta que esto estaba acá, estuvo todo el tiempo al lado mío. ¿Cómo no lo vi? Y porque en principio no ve, porque no puede aceptar del todo la idea de que las cosas sean tan fáciles. No son tan fáciles. Pero una vez que se pega una cierta vuelta, uno empieza a tranquilizarse un poco, a decir, entonces no era tan loca la búsqueda. Esto estuvo siempre ahí nomás. Había que aprender a encontrar una cierta mirada. Hay un final de un poema de mi libro anterior, de Pruebas de Fuego, que me gusta mucho porque siento que me dije a mí mismo una cosa importante, que muchas veces me pasa, ¿no? Que me encuentro en canciones que escribí o en poemas con cosas que me las dije a mí mismo antes de entenderlas. Y termino aprendiendo de eso. Y dice algo así como: este es mi reino, mi corazón de 20 cuadras, yo sé que tiene una canción, la estoy buscando. Y creo que habla de esto. Uno no se escucha, es decir, no escucha esa primera voz. Lo que los griegos llamaban el daimon, esa voz que te habla primero, no la escucha. Escucha otras voces a veces. Porque a uno le queda la sospecha de que no sea suficiente, ¿no? Como esa sensación cálida de que algo en uno está hablando y muchas veces con mucha más autoridad en un buen sentido de la palabra, con mucho más conocimiento profundo, ¿no? Y sin embargo, cuando recién pusieron She Said, lo que resuena en mí es esa percepción de cuando yo tenía 6 o 7 años y escuché esa canción por primera vez, y la resonancia que tuvo esa canción durante toda mi vida. Para mí era como y sigue siendo, como un señalador de decir, ¿ves? Acá está, esta es una de las posibilidades que tiene, ¿no? Esta es una de las caras que tiene, pero acá está.
Esta es una de las notas que tienes que tocar. Exactamente. Hablando de hermanos mayores o menores, me da la impresión que en música, así como hablábamos de Cortázar en literatura, hay otro, puede haber sido un hermano, un padre, a lo mejor a esta altura ya es un hijo, que es Jaco Pastorius, en música. Y ahí también tuviste una epifanía, yo creo, cuando escuchaste Sí. por primera vez ese bajo tan Absolutamente. característico de él, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Qué pasó ahí? Explícanos un poco. ¿Para quién no entiende nada de música ni de bajos? Recuerdo que estábamos, fuimos con los músicos del grupo Alas, yo tendría 17 o 18 años, y fuimos a la casa de un trompetista de jazz, amigo, Ujú. y él nos preguntó si habíamos escuchado a Jaco Pastorius. Le dijimos que no, y puso un disco y recuerdo, me pasa como con esos momentos en que uno tiene como un flash de conciencia en el cual a mí personalmente se me graba la foto del lugar. Ujú. Es como un satori, como Sí, sí. en el budismo llaman el satori, ¿no? El estado de iluminación. Y ¿Ah? recuerdo exactamente, Ah. bueno, exactamente, pero recuerdo la sensación visual de la habitación y del lugar donde yo estaba sentado. Ajá. Y esa sonoridad del bajo de Jaco me pareció deliciosa. Pues es un instrumento que tiene mucho y por supuesto su manera de tocarlo, ¿no? Tiene mucho como de violonchelo, tiene una cosa muy como de canto, muy como de voz humana, ¿no? Permite unas inflexiones, y para quienes no sean músicos, como bien alertaste, Sí. les cuento un poco qué es lo que pasa con eso, ¿no? El bajo eléctrico es como una guitarra en cuanto a que tiene esas divisiones que se llaman trastes, que son las que van dividiendo las alturas de las notas, ¿no? Entonces uno pisa entre medio, entre un metal y el otro, Ujú. pero lo que está determinando la altura de la nota es el metal del traste, o sea que la cuerda vibra desde allí hasta el puente. Ujú. Entonces, donde uno ponga el dedo aquí, entre los dos trastes, no importa demasiado, porque de todas formas la cuerda está haciendo tope contra el metal, Ya. contra la barrita de metal. ¿Ya? Lo cual implica que no hay ninguna altura intermedia entre cuando uno pisa en el traste 2 o en el 3. Ajá. Puedo tocar mi o puedo tocar fa, ¿Ya? pero entre medio no hay nada, salvo que yo estire la cuerda hacia abajo o hacia arriba, como hacen muchas veces los músicos de blues, Ajá. para conseguir las notas intermedias o las alturas Ya. intermedias, ¿no? ¿Ya? En un instrumento que no tiene trastes, como es un violín, como es un violonchelo, como es un contrabajo, que es una pieza de madera sobre la cual están las cuerdas, en ese diapasón uno puede deslizar el dedo y están todas las alturas intermedias de las notas, lo cual permite una serie de cosas. En principio, que al estar la cuerda rozando no contra metal, sino está rozando contra madera, hay como una especie de un pequeño ronquidito Ujú. delicioso que se da por el sonido de la cuerda contra la madera. Es un sonido como más cálido, se podría decir. Ujú. Y eso permite hacer vibratos de la misma manera que se hace en el violín, Ah, claro. sin mover el dedo, simplemente como amacando un poco el dedo sobre la cuerda, y permite hacer portamentos, que es barrer todas las frecuencias simplemente arrastrando los dedos de un lugar a otro. Ah. Pero mejor que explicarlo me parece que es oírlo. Y presentar este instrumento, que es como un amor. Es Es como un amor, presentar a tu sí. amado, ¿no? Sí, sí, absolutamente. A ver, háblanos de él. Este instrumento lo diseñamos Qué hermoso, juntos. ¿eh? Es hermoso. Muy bonito. Sí. Lo diseñamos juntos con un luthier argentino, Daniel Bodú, conocido como Fanta también. Y lo hicimos en 1981. Y es un instrumento que me acompaña desde los últimos años de Serú Girán hasta esta parte, y que estuvo perdido durante 15 días. También tuvo como una especie No te puedo creer. de viaje iniciático en algún ¿Y qué te lugar. pasó ahí con esa pérdida? Tiene que haber sido la noche oscura del alma que hubiese Juan de la Cruz, ¿no? Me dio pena, pero debo decir también que lo tomé con bastante calma. Ajá. Sentí que bueno, que si se terminaba tener este instrumento, se terminaba. Ajá. Y vendría otro o lo que fuera. ¿Tienes la capacidad de desapego en tu vida? En tu vida hay muchos cambios, la capacidad de cambiar, de consagrarte de repente en un grupo, Serú Girán, ser parte de la leyenda, abandonar, después entrar, buscar. Hay gente que tiene más desapego y gente que tiene menos desapego. No sé cuán desapegado sea o no, pero es algo que siento que está bien trabajar. Ujú.
en uno, ¿no? Desarrollar. Porque el apego a las cosas no crea sino inmovilidad, en muchos sentidos, ¿no? Lo cual se podría confundir, si se toma el concepto superficialmente, con una especie de frialdad o de distancia de las cosas, o de distancia de las personas, pero no pasa por ahí. Pasa por una actitud de no sentirse dueño de nada, sino sentirse siempre en la gracia del poder estar en contacto con. Me imagino que debe ser difícil, sobre todo, a ver, una figura, un artista popular que ha sido estrella, que ha estado en los escenarios, que tiene público que lo admira, donde el ego de repente está colocado así al descampado ante millones de personas y seguidores. Cultivar eso debe ser mucho más difícil. Sí. Que estar... no solo en lo abierto, sino que además alimentado el ego por montones de cosas. Muchas veces por las buenas y sanas intenciones de la gente que se acerca y dice cosas elogiosas y tal. Y es un peligro el convencerse de algunas de esas cosas. Yo creo que hay que hacer un delicado equilibrio entre saber aceptar un cumplido bien dado, genuinamente otorgado, porque sería una tremenda torpeza descartarlo de un plumazo, ¿no? Sería tan torpe como lo otro, como convencerse que, listo, ya alcancé no sé qué cosa. No, nada. O sea, el trabajo continúa y uno sabe en su fuero interno qué cosas ha hecho bien, qué cosas ha logrado, qué cosas no, qué cosas hay todavía para mejorar, qué sueños tiene uno todavía por alcanzar. Me parece que es un trabajo delicado, es un trabajo que lleva tiempo y por sobre todas las cosas mucha mesura, ¿no? Tratar de estar parado firmemente en lo que uno hace y no dejar que los vendavales lleven demasiado para ningún lado. Pero quedó pendiente lo del sonido de este bello instrumento. Es allí el vibrato, que no es lo mismo que esto. Ahí la nota está neutra, digamos. Iba a decir muerta, pero es una palabra fuerte. Está neutra. Ahí la afinación no está cambiando. Esto es... Y allí el ronquidito ese que hace la cuerda contra la madera, ¿no? Después hablamos del portamento. El portamento es esto. Que en un instrumento de contrastes eso no ocurriría. Ocurriría esto. O algo por el estilo. Sonarían solamente las notas netas, ¿no? Esto recorre todas las frecuencias. Y permite... Me imagino que cada instrumento hace vibrar una parte de nosotros. Está todo conectado, nuestro cuerpo, nuestra alma, los instrumentos son también prolongaciones de estados interiores. ¿Qué hace vibrar el bajo, este bajo, que no hace vibrar otro instrumento de nosotros o de ti? ¿O qué hace salir de dentro de...? Yo siento que es el sonido de este instrumento en particular, para mí es como una extensión de mi voz. Porque es una voz masculina cantante, en realidad. Y yo empecé a tocar el bajo alrededor de los 14 años. Antes había estudiado guitarra y me volqué al bajo a partir de los 14 años. Y no sé si esto tendrá que ver, pero imagino que en algo sí. Yo era muy tímido para cantar durante un largo tiempo y no me sentía de alguna manera del todo suelto como para cantar, ¿no? Me daba como un poco de cosa. Entonces cantaba un poco para mí, un poco para los amigos y tal. Y hacía algunas intervenciones corales en grupos. En Cerú Girán predominantemente lo que hacía era hacer muchos de los arreglos vocales. Y mi voz estaba ahí como siendo parte de la cosa, pero no como voz cantante, muy pocas veces. Y creo que este instrumento era una manera también como de sacar para afuera esa cosa de cantante. Y ese trabajo melódico, ¿no? Este es un instrumento que permite
permite hacer un trabajo melódico muy rico, ¿no? Porque Claro. tiene toda esa expresividad. Es como incorporada. otra voz tuya. Sí, es otra voz. Sí, y que yo creo que se desarrolló tal vez antes que mi voz como cantante, ¿no? Ajá. Ahora, gracias a Dios, están las dos disponibles. Esta y la otra. Bueno, hablaste de Serú Girán. Aquí tenemos una foto que me gustaría que la voy a mostrar. Me gustaría que tú la vieras. Estás tú, muy niño. Éramos cabros chicos. Cabros chicos, como se dice acá. Pendejos, sí, también. Si tú miras esta foto, a ver, ¿qué te dice a ti el pasado? Hay un cuento muy bonito de Borges, en que Borges se encuentra con él mismo. Él está viejo con un Borges de como 18 años, 20 años. Comienza a conversar y se da cuenta que es él mismo que tenía 20 años. Empieza, bueno, a ver todo lo que ha pasado, las diferencias. ¿Qué le dirías tú a ese Pedro Aznar del pasado y qué te dice ese Pedro Aznar a ti? Me causa mucha gracia, pues estamos todos con caras muy, muy pícaras, así como... nos divertíamos mucho juntos, muchísimo. Y lo seguimos haciendo. Toda vez que nos encontramos tenemos mucha complicidad. Somos muy compinches. Y ¿qué me diría a mí en esta foto? Reíte nomás que no sabes todo lo que falta. ¿Y qué te diría él si te viera como tú estás ahora? Pero el Pedro Aznar de ese momento, ¿de qué año estamos hablando ahí? Del año... Y esto es, a ver, esto creo que es 81, es el año que construimos este bajo. ¿Qué te diría el Pedro Aznar del 81? ¿Cuántas canas? Una de las características de tu trabajo, esta versatilidad, el moverte, el traspasar, el no importarte el tema de los géneros, el volver a las raíces, etcétera, también está trabajar en colaboración con. A mí me parece bien maravilloso. El trabajo de versionista, hacer versiones, lo último que estás haciendo con la música brasilera, agarrar música de otros, haber trabajado con Charly García, haber trabajado con Paz Messing y estar dialogando con otros en el arte. Un poco como recordando esa utopía del poeta Lautréamont que decía algún día la poesía o el arte será escrita por todos. ¿Ah? A ver, ¿qué significa? ¿Hay una opción ahí? ¿Hay un camino? ¿En las colaboraciones? Sí, sí, creo que sí. Creo que es una incorporación del otro como posibilidad en lo artístico, ¿no? Como posibilidad de enriquecimiento, como posibilidad de crecimiento y de hacer florecer una idea. No hay nada mejor que una buena conversación, vos lo sabes mejor que nadie. Sí. Has hecho de esto una profesión. Y yo me considero también como un conversador, ¿no? Como un apasionado por la buena conversación. Me parece que lo que ocurre en una buena conversación es muy rico, es un despertador de ideas. Y en lo musical, cuando uno hace algo con alguien, está dialogando, está poniendo en diálogo la vida de dos personas con todo lo que fue incorporando a lo largo del tiempo. Y de ahí surgen cosas impensables. Uno se encuentra haciendo cosas o visitando lugares de uno que le quedaron un poco olvidados o sin visitar durante largo tiempo. Y el otro, en su inquietud y en lo que va proponiendo, te va también como ayudando a tirar de ciertos hilos, ¿no? De cosas que en uno estaban ahí y que uno mismo tal vez hubiera dejado porque estaría preocupado por otras cosas o uno tiene como sus áreas favoritas, ¿no? Que uno durante una época está tal vez obsesionado con X cuestión y va por ahí, y va por ahí, y va por ahí porque está buscando, está buceando en eso. Y tal vez viene otra persona y te recuerda otras cosas que no están en esa área, están por otro lado. Y surgen, además de lo nuevo, ¿no? De lo que es totalmente nuevo, de cosas que uno
nunca tuvo en consideración y que surgen y tal vez el otro tampoco. Y son como una tercera entidad, es otra cosa que aparece que es de juntar esas dos personas. Me acuerdo, a propósito de esto de trabajar en colaboración, en la creación estética, de haber entrevistado una vez a Werner Herzog, el director de cine, que me contaba su relación con Kinski, y que me decía que solo entendió qué es lo que había significado su encuentro con Kinski, que fue difícil, pero al mismo tiempo muy creativo, muy potente. Cuando muere Kinski, le traen las cenizas de Kinski y la colocan en sus manos. Y ahí entendió. Uno de tus grandes encuentros fue, desde luego, de colaboración, fue con Charly García. Ahí hay un... Yo soy el barquero, o sea, estás mirando casi con la distancia de la muerte, no en la circunstancia, mirando con toda la distancia posible, analizándolo así bien profundamente. ¿Qué significó, crees tú, qué significó ese encuentro con Charly García? ¿Qué fue Charly García para ti en tu vida de ser humano y de artista? Arquetípicamente, casi estoy buscando una respuesta arquetípica. Y es un pilar en mi vida. Ajá. Es un encuentro fundacional. Yo creo que él me puso en contacto, me puso en contacto con lugares de mí, un poco como esto que hablábamos antes, ¿no? De las colaboraciones, de cuando el otro te toca así con una varita mágica y te dice, bueno, no olvides de visitar estos lugares. Sí. Me reconectó con cosas mías que tienen que ver con esas búsquedas también que hablábamos antes de la infancia y con esa inocencia, que tiene que ver mucho con el universo de la canción. Siempre digo que haber estado en Serú Girán es haber estado trabajando en colaboración estrecha y directa con dos de los mejores compositores de canciones, ¿no? En Sudamérica. Es una escuela y tan joven además, excepcional, tan joven, sí. Así que haberlo conocido a él con total tranquilidad, digo, mi vida sin él sería completamente diferente, ¿no? Y puedo mencionar a por lo menos 3 músicos sin los cuales yo no sería el músico que soy ahora. Pero ¿qué específicamente encontraste ahí? Cada persona da un tesoro o significa algo en un momento de la vida. ¿Qué es lo, si tuvieras que resumirlo en palabras? Yo creo que la característica más importante de nuestra relación es el humor. Ajá. Y en un sentido amplio, en el sentido de encontrarse en el otro un par. Acá se dice pata, ser pata de alguien, ser compinche. Encontrar un compinche, encontrar a alguien con el cual rebotar ideas e ir siguiendo el hilo de lo que va apareciendo y con mucha velocidad. Con él lo que tenemos es una complicidad en esa velocidad humorística, en esa beta de estar todo el tiempo haciendo asociación libre y sacando cosas disparatadas una de la otra. Y creo que los dos, desde el primer momento en que nos conocimos y que nos pusimos a hablar, más que el tocar, en el tocar sabía, bueno, los dos sabíamos quiénes éramos y que yo, por supuesto, mucho más que él, porque había sido fan de él antes de tocar con él. Pero lo musical estaba un poco descontado que iba a funcionar, porque los dos sabíamos cómo hacerlo, digamos, ¿no? Por lo menos había como un reconocimiento del profesional en el otro. Pero en el conocernos y en el hablar, creo que lo que hubo fue esa chispa, decir, ok, muy bien, manos a la obra, y empezar como a... No como una decisión, sino como un... Qué bueno encontrarse con alguien con quien tener esta velocidad de comunicación. Como si se hubieran conocido antes, en otra vida. Sí, de alguna forma sí. ¿Tú crees que hay otra vida? ¿Crees que hay otras dimensiones en la existencia? ¿A través de la música no has tenido de repente contacto con...? Creo que hay muchas otras. Creo que hay muchas otras. Y notablemente estamos haciendo esto en un estudio que está al lado del Instituto Chileno-Tibetano. Así que muy buen lugar para hablar de esto. Yo creo en la reencarnación y creo en la inmortalidad del alma, me parece que es un hecho. O sea, no lo dudo ni un instante. Creo que vamos mutando de personalidades o mutando de persona, ¿no? En el sentido griego.
La máscara va cambiando Ujú. y lo que venimos a aprender va difiriendo de acuerdo a lo que el almita vaya necesitando aprender. Pero yo siento hondamente, no solamente pensamiento, sino que es una sensación, ¿no? Es como una especie de convicción, que venimos muchas veces y que vamos como refinando la mira, vamos como reenfocando y nos vamos acercando a una cosa cada vez más amorosa. Yo creo que el aprendizaje en definitiva es ese. Todo lo demás son circunstancias que nos ponen a prueba, ¿no? Pero el logro máximo es el amor, sin lugar a dudas. Y de ahí venimos y hacia eso volveremos. Bueno, yo se lo sentí escuchando tu música, sí que lo dijeras verbalmente. Te voy a poner una tarea difícil. ¿Lo podrías decir eso sin palabras, tocando con el bajo algo? Puedo intentarlo. A ver, ¿cómo lo haría? ¿Tú crees que la música dice más que las palabras, ese viejo dicho, o al revés, las palabras pueden decir tanto como la música? Porque tú escribes poesía también. Dicen que es el lenguaje de Dios. Ajá. Menuda responsabilidad nos dan a los pobres músicos, ¿no? Con eso, pero sí, creo que es. El músico es un pequeño Dios, podríamos ir parafraseando a Huidobro. Yo creo que todos somos un pequeño Dios, que todavía no se da cuenta de su divinidad amorosa, o que todavía necesita sacar muchas capas de polvo encima para encontrarlo. Pero creo que en todos está eso. Gracias por ese regalo no verbal, por esa respuesta no verbal. Tú hiciste un trabajo muy interesante, muy hermoso y muy arriesgado, que fue agarrar ese tremendo escritor y poeta que produce más bien un respeto. Yo imagino que si alguna vez uno conociera o hubiera tenido la posibilidad de conocer a Borges, yo creo que habría, por lo menos a mí, me habría solo balbuceado delante de él, por la admiración que produce. Fue tu encuentro con Borges y este hecho de hacer desde tu música un diálogo con la poesía de Borges, que me parece interesante y novedoso. Creo que me cuentes un poco cómo fue ese proyecto del encuentro con este ciego que lo vio todo, ¿eh? Este Homero porteño. ¿Eh? Fue una circunstancia muy que causó un tremendo entusiasmo en mí, pero que yo no hubiera llevado a cabo desde mí. Porque por esto mismo que decías, ¿no? La idea me hubiera aterrado. Es decir, meterme con Borges, no. No, gracias. Oye, dice que Borges conversó una vez con Mick Jagger, ¿eh? Cuéntale. Sí, me contó María Kodama, que se encontraron en el lobby de un hotel y que se acercó Jagger a saludarlo muy atentamente. ¿Y tú nunca lo conociste personalmente? No, lamentablemente no. Pero de todas formas siento que no me perdí nada porque me hubiera quedado sin saber qué decir, seguro, o no me hubiera animado a preguntarle nada. Era tal el respeto que él imponía, ¿no? Por su obra es olímpica, claro, es de dimensiones. Y si me animé a hacer esto de dialogar musicalmente con su obra es porque me lo encomendaron, ¿no?
desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Si no me hubiera dado estarle el respeto que tengo por su obra y a pesar de que tengo el mismo respeto por otra gente que he musicalizado, claro, como Neruda, como Yupanqui, no es menor el respeto, pero la obra de él, estoy totalmente de acuerdo en lo que decías, impone una cosa de... Es una obra tan bien acabada, de una factura tan exquisita, que difícilmente a uno se le podría ocurrir la idea de ponerse a agregarle alguna cosa o de ponerla en diálogo con alguna música o eso. Y además, un antecedente de musicalizar a Borges era Piazzolla, con lo cual, claro, más terror aún. Entonces no me hubiera animado por las mías, digamos. Aquí esta caja de música, estamos escuchando el tema en que tú con Mercedes Sosa, un tema maravilloso, y aparece un Borges inesperado. A mí me produjo una conmoción escuchar realmente el tema. O sea, algo me pasó con la voz tuya, Mercedes Sosa, interpretando a Borges con esta música sobre un tema oriental. A ver, ¿por qué escogiste el título Caja de Música? Ese poema me imagino que tiene que haberte llamado especialmente la atención. ¿Qué descubriste ahí o te sorprendió también? Creo que tiene también que ver con la resonancia que yo siento que tengo con lo oriental, ¿no? Entonces, es un poema que empiece diciendo música del Japón, ya captó mi atención desde el vamos, ¿no? Y además me parecía muy lindo título que el proyecto fuera también una caja de música, ¿no? Que trae adentro esta deliciosa poesía, pero en el formato como de una caja de música, ¿no? Como algo que uno se pone a escuchar con esa especie de dulce nostalgia que dan las cajas de música, ¿no? Tienen esa cosa un poco como de hora de la siesta y de habitación medio perdida, claro, en algún pueblo pequeño. Lo oriental, a ver, ¿qué es lo que de lo oriental te ha interesado específicamente? Aparece en tu página el Tao Te Ching, pero ¿qué es lo que te ha marcado más? Creo que una visión filosófica muy alta del hombre, que además ha tenido un gran alcance, que es religioso, es filosófico, es estético, es artístico, y que no hace demasiadas diferenciaciones entre una cosa y otra. En Occidente un poco hemos especializado las cosas, ¿no? Y les hemos dado como cajoncitos específicos. Cuerpo y alma, alrededor de tu... Claro. ¿Ah? Nos hemos puesto a separar las cosas, y en Oriente no hay eso. En Oriente hay una visión más holística, ¿no? Más de reunir. Y en parte por eso, siempre me sentí atraído por eso. Bueno, cuando alguien me regaló el Tao en mi adolescencia, fue así como un mazazo en la cabeza, ¿no? Es bellísimo el Tao. Pero aquí, por ejemplo, salió al azar. A ver si resulta la polletomancia. Del Tao, el número 7. Si el cielo y la tierra duran desde siempre, es porque no viven para sí mismos. Eso es lo que los hace durar eternamente. Por eso el sabio excluye su persona y siempre se halla en el primer lugar. Se despoja de sí mismo y por eso permanece. Por eso no busca su provecho, es que logra su provecho. ¿Qué te resuena eso? Uf, magnífico. Me hace acordar una cosa que estoy releyendo un libro precioso de Thomas Merton que se llama El Zen y los pájaros del deseo. Que no lo he leído. Que me regaló el sacerdote y poeta Hugo Mujica. Hugo Mujica, claro, sí, poeta. Es un libro increíble, y estaba leyendo sobre eso, sobre la visión del Zen, que bueno, que el Zen es hijo también del Tao, ¿no? Es un poco una feliz cruza del budismo, de ideas budistas y del Tao. Y Merton ahí hablaba de la muerte del ego personal, ¿no? De ese ego pequeñito que lo que enfoca todo el tiempo son los logros y el éxito y el narcisismo y la cosa del yo como único vehículo posible de conocimiento, y del traspaso de eso o del abandono de eso hacia un yo mucho más completo.
que no habla de mí en tanto persona separada de lo demás, sino que está hablando de un lugar anterior y posterior, Ujú. un lugar mucho más amplio, un lugar que se encuentra con todo, no un lugar que se siente separado de, sino un lugar que está en contacto con y que está en perpetuo diálogo con los otros y con todo lo demás. Y él además hacía un bellísimo, una bellísima relación con el cristianismo, ¿no? Que decía, es un poco como cuando se podría hablar de la crucifixión del ego y de la gloria de la resurrección, en tanto una instancia espiritual mucho más alta y mucho más abierta que la cosa personal, ¿no? Del yo, Claro. que está cortado de lo demás. En tu música o en tu creación, ¿dónde has encarnado tal vez ese estado al que uno puede aspirar? ¿Dónde crees tú que has logrado ciertos momentos que te acuerdes que hayas podido lograr eso? Tal vez la canción Cuerpo y Alma del uruguayo Eduardo Mateo. Ujú. Me gustó muchísimo hacer esa versión y creo que tiene incorporada y bien lograda la misma sensación que tuve cuando recuerdo que el gran músico uruguayo Hugo Fattoruso, estando juntos en gira por Japón, estábamos en un tren y una mañana me dice, tenés que escuchar algo vos. Y me pone unos audífonos ¿Ya? y estaba sonando un disco de Eduardo Mateo y estaba sonando esta canción, Cuerpo y Alma. Ajá. Y fue como un momento tan especial, tan bello, porque recuerdo el momento de que el paisaje nevado iba pasando por la ventanilla del tren y sonaba esta música y fue como, le agradecí tanto a Hugo ese momento. Y después, al hacer la versión de la canción, la intención fue como de recuperar ese momento, esa epifanía. Sí, y es yo siento que esta canción es ofrenda. Es una hermosa Es canción, regalo. casi es un mantra, tiene algo de mántrico Sí, sí. el tema, ¿no? Ujú. Tu último viaje, tu última aventura musical, tu último trabajo tiene que ver con Brasil. En el momento que estamos grabando, por lo menos estás presentando aquí en Santiago, Aznar Canta Brasil. Tú dijiste al comienzo de esta conversación lo que había significado para ti Brasil, el conocimiento de ese país que dentro de Latinoamérica nos sorprende siempre porque es más que un país, casi un continente, Sí. que volcado sobre sí mismo, ¿cierto? Es capaz de crear realmente sin complejos y sin todos los rollos, como decimos acá, que tenemos muchas veces en Latinoamérica, para ser uno mismo, para ser auténtico. Ujú. A ver, en primer lugar, me imagino que tiene que haber sido difícil porque te escuché por ahí decir que en Brasil está la resistencia a entender el español como lenguaje musical, como lenguaje apto para las canciones. Más todavía si son canciones brasileras. A ver, Sí. ¿cómo hiciste ese salto? Bueno, yo no sabía cómo lo iban a tomar en Brasil, este Ujú. disco, ¿no? Por suerte lo tomaron muy bien, recibí Ujú. muy bonitos elogios de críticos, de músicos, de fans. Pero sí siento que hay como una cierta resistencia, ¿no? Con el idioma castellano en la música. Ahora, sí, Brasil tiene esa cosa como de país de dimensiones continentales, de gran generador de cultura, y creo que lo que han sabido hacer, un poco a pesar de y un poco a raíz de Ujú. esa aislación que ellos mismos lamentan constantemente de ser el único país de habla portuguesa en América, Ujú. que un poco los tiene aislados de los vecinos que hablamos el castellano, ¿no? Por eso decía, un poco tal vez a causa de eso ellos han desarrollado como una autonomía de vuelo, ¿no? Como que ellos despegaron a su manera y han sabido hacer algo que yo creo que es muy importante, que es estar en contacto con otras culturas del mundo sin perder identidad. Ujú. A modo de, volviendo a aquellos estudiantes, compañeros míos en Boston, brasileños, ¿no? Que yo sentía que, claro, los tipos estudiaban bebop como todos los demás y escuchaban los discos de Charlie Parker y sacaban los solos y hacían todo lo que hacíamos todos los demás. Y sin embargo ellos nunca perdían esa cosa propia. Yo creo que Brasil tiene eso como nación, ¿no? Ujú. Es un país moderno, es un país que
que goza de todos los beneficios de la modernidad en todo sentido, pero que no ha sabido no perderse su propia cosa, ¿no? Y yo creo que en buena parte se lo debe a sus grandes intelectuales y a sus grandes artistas, que han hecho constantemente eso, ¿no? Han empujado a Brasil hacia el momento presente, pero sin desatarlo de otras cosas, en un buen sentido, sin desatarlo, ¿no? Dejándolo conectado a su pasado y a sus tradiciones. Y yo creo que eso es muy importante. Saber que toda tradición no es, o no debería ser, inamovible. Volviendo a lo que decíamos antes también, lo inamovible es muerte, lo inamovible, lo que no cambia es muerte. La vida está en perpetuo movimiento. Y no hay que olvidarse que lo que hoy se considera tradicional en un momento fue revolucionario. Entonces los que se aferran a esas tradiciones y que dicen, no toquen esto, no lo muevan, porque si lo mueven se va a hundir la tortuga que sostiene al mundo. No, en algún momento esas tradiciones fueron cosas renovadoras, fueron mezclas impensables, que después se las sancionó como canon, pero tenemos que estar creando todo el tiempo nuevas formas, que dentro de unos años se considerará tradicionales, como es hoy el rock and roll. Hoy es casi una música tradicional, se podría decir. Y hace 50 años estaban rasgando las vestiduras diciendo que era música satánica, entonces... Bueno, Pedro, lamentablemente el tiempo, al que Baudelaire llama el gran enemigo, pero al que tú llamas tiempo, cuenco de las manos de Dios, causa el pase de los hombres, nos dice que está llegando a término esta conversación. Estaba pensando cómo terminarla, este momento tan grato, este privilegio que he tenido de conversar contigo. Y quería hacerte un regalo, porque uno tiene que regalar cosas. Acabo de hacer una entrevista hace unos minutos atrás en que alguien me regaló un poema que a mí me estremeció. Quería regalártelo, porque las cosas son postas, un poema muy corto de Salvatore Quasimodo. Y pedirte que a lo mejor a partir del poema que te voy a leer, que ojalá te toque, que es muy cortito, tú puedas despedirte con el bajo. No sé si interpretando lo que te llegó del poema, y que tiene que ver con muchas cosas que hemos hablado. El poema dice: el hombre está solo sobre el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de sol, y de pronto es de noche. Qué belleza. Gracias, Pedro, por haberte subido a este barco y haber hecho este viaje conmigo. Nos encontraremos Gracias pronto. a vos. Hasta pronto.